si no saben lo que quieren. Pero le voy a explicar por qué. ¿Le puedo explicar por qué? Sí. ¿Quién quiere saber por qué? Yo. Porque es una razón muy sencilla. No son, miren, en su neurología, en su cerebro, aquí, en su cerebro, hay neurons. Esto está lleno, su cerebro, sus spinal y todos sus nervios están llenos de billones y billones y billones de neuronas. Y en cada neurón, adentro de cada neurón, se necesita calcio, magnesium, fósforos, manganese, para que causen esas reacciones. Y hay más de 100,000 reacciones cada segundo en cada célula. Pero aquí enfrente, todos tóquense aquí. Aquí enfrente, eso se llama su prefrontal cortex. Ahora, aquí adentro en su prefrontal cortex, sí hay neurons, pero las células se llaman glial cells. Glial cells. Y sus glial cells tienen mucha función. La función más importante de sus glial cells es darle visión. Pero no es la visión con sus ojos, es la visión de su mente. Y si una persona no tiene visión, escúchenme, si una persona no tiene visión y dice que no sabe lo que quiere, no es que no sabe, sino que esta área del cerebro no se ha desarrollado. Y solo hay una manera para que ustedes desarrollen esa visión. Solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Y qué es esa una cosa que podemos hacer? ¿Cómo se desarrollan esas células que se llaman glial cells, que le da su visión para que tengamos la vitalidad para hacer lo que queremos hacer? Mi mentor me dijo, la vitalidad, the vitality of your life is directly proportional to the vividness of your vision. La vitalidad de su cuerpo es directamente proporcional a cómo de claro puede ver. Si una persona no sabe lo que quiere, siempre va a estar muy cansado para lograrlo. Por eso aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días? Todos los días, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para empezar a desarrollar esto? Tomar los nutrientes. Esto es importante. Esto es muy importante. Pero tenemos que hacer algo más que eso. ¿Qué tenemos que hacer? Una palabra. Díganlo. Decretar. Declararlo. Yes. Eso es muy importante. Escúcheme. Todo lo que ustedes dicen nace. Palabras desarrollan mundos. Nunca declaren lo que no quieren. Nunca declaren lo que no quieren. Yes. Nunca le digan a sus hijos, oh, sos bueno para nada. Porque yo sé que en la cultura latina muchos dicen eso. Yes. ¿Sí o no? Yes. Porque cada palabra que ustedes le den a esos niños y a esas niñas es una semilla. Y cada semilla va a crecer. Ustedes son niños en cuerpo de adultos, con las mismas creencias de cuando eran niños. Yo le aseguro que si entra su mamá y le grita, ¡pare! Oh my goodness. ¿Sí o no? Aunque ya no tiene 7, ya tiene 47 y todavía siente lo mismo en la misma emoción. Entonces, no declaren lo que no quieren. No declaren lo que no quieren. Pero declaración es segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una palabra. Acción. Sí, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. No son las condiciones de nuestra vida, pero son las decisiones que van a manifestar nuestro destino. No son las condiciones. Igual como Jim dijo, a él no le importa si tiene lupus, a él no le importa si tiene arthritis, a él no le importa si tiene scleroderma, a mí no me importa si están divorciados, a mí no me importa si tienen 70 años, a mí no me importa si están quebrados o pobres o bancarrotas. Si hacen lo que yo les digo, vamos a cambiar su vida. Pero ¿qué es esa una palabra? ¿Qué es esa una palabra? Se las voy a dar. La única manera que esto crece es por medio del fracaso. Y el problema más grande para nosotros latinos es que tememos el fracaso. Y mientras nosotros no fracasemos,
nos vamos a mantener emocionalmente inmaduros. Y por eso es cuando un problema sale, para una persona que no está desarrollado emocionalmente, ese problema inmediatamente se convierte en una drama. Inmediatamente. Y nos llaman y dicen, doctor, tengo un problema grandísimo. Dime, María, ¿qué es tu problema? Mi hermana me dijo que no. ¿Ese es tu problema? Tu problema es que te rechaza. Ese es tu problema grandísimo. ¿Sabes lo que yo digo? Ni le digo nada. Porque yo sé que son babies. Son babies. Escúchenme. A la persona que no es maduro emocionalmente, el multinivel es una pesadilla. Escúchenme, a la persona que no se ha desarrollado, a la persona que no se conoce, el multinivel es la peor decisión que puede hacer. Pero la persona que quiere una mejor vida, la persona que es enseñable, la persona que dice, no quiero desarrollar los sueños de otros, pero quiero desarrollar mis sueños. La persona que no quiere esperar hasta 70, 80 para poder viajar el mundo. Esto es para ustedes. Pero tenemos que entender que lo mejor que le puede pasar es un fracaso. Lo mejor. Yo le digo, en mi vida de negocio, lo mejor que nos pasó a mi familia y a mí es que 5 años perdimos todo. Completamente. Carros, casas. Por primera vez como adulto, hombre de negocio, no tenía ninguna entrada. Nada. Zero. Y eso es cuando yo dije, tengo que desarrollar esos gliocelos más. Eso es cuando yo realmente me pregunté, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿Qué es realmente lo que yo quiero? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Me puede decir? ¿Qué es lo que usted quiere? Desarrollar el potencial que yo considero que tengo. Perfecto, ¿qué es lo que usted quiere? Muy bien, ¿qué es lo que usted quiere? Darle a mí y a mi familia todo lo que he esperado. Perfecto, ¿qué es su nombre? Rocío, muchísimas gracias. Rocío. Entonces, si lo que usted quiere es darle a su familia todo lo que ellos necesitan, eso se llama una prioridad. Nosotros vivimos de nuestra prioridad. Lo que es más importante para nosotros tenemos una inspiración interna para hacerlo. Nadie le tiene que llamar a usted para decirle que proteja a sus hijos y hijas. Nadie tiene que llamar a usted para decir que vaya a trabajar, porque eso es una inspiración. Para lo que no nos importa, necesitamos motivación de afuera para adentro. Porque todos aquí, escúcheme, todos vivimos de nuestras prioridades. Entonces la verdad es que hay personas que dicen, yo quiero una buena vida, pero le llama a su amiga y salen a un baile en vez de ir a la casa y reclutar. Yo quiero una buena vida, pero se toman una vacación de 2, 3 semanas porque supuestamente están cansados. Yo quiero una buena vida, pero se les hace muy difícil pasar aquí todo el día. Se ponen un poco incómodos, los teléfonos siguen sonando, salen y entran y salen. Entonces la verdad es que lo que quieren no es una prioridad, porque para lo que es más importante para nosotros no necesitamos que nadie nos inspire. Va a salir de nosotros. Pasión, escúchenme, pasión nace de sinceridad. Y la sinceridad, you can't fake it. ¿Cómo se dice? No se puede fingir. Yes. La sinceridad no se puede fingir. Cuando subió Tom Chanel aquí, ¿usted sintió su pasión? ¿Usted sintió su pasión? Eso you can't make that up. ¿Me entienden? Eso sale del corazón. Por eso lo que yo les digo ahorita es que salgamos a fracasar. Salgamos y que nos pongamos enfrente de todos esos rechazos. Porque es la única manera que nosotros vamos a aprender y desarrollar esas gliocelos.
Y van a ver que en muy poco tiempo, yo no entendía lo que me estaba pasando cuando yo tenía 24 años. Cuando yo tenía 24 años, mi mentor me hacía, acabamos de abrir una oficina quiropráctica, no teníamos dinero para promover la oficina, y él me hacía que yo fuera al mall con una espina dorsal. ¿Quién ha ido al quiropráctico? ¿Quién ha visto esos modelos? Yo iba al mall. Yo tenía que ir, yo le decía, oh, señor, ¿cómo sabe? Me llamo doctor Luis Afias. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un quiropráctico? Dígame. El mes pasado. Oh, fenomenal, todo era fenomenal, fenomenal. Me encantaría citarla a mi oficina para hacerle un cheque. Diga lo que quiere. ¿Ah? ¡Wow! Corea, wow. Ahí empezó mi wow. ¡Wow! Yo hacía eso 2 horas por día, 3 días por semana. Y no podía regresar a la oficina sin que tuviera mínimo 30 rechazos cada noche. Yo odiaba luchar. Porque sabía que iba a ir a mall y me iba a sentir mal. Lo que no sabía es que me estaba preparando para un multinivel. Es lo que no sabía. Y muchas veces, cuando yo recibo un rechazo, yo empiezo a conversar con Dios y le digo, si esto es lo único que tengo que hacer para desarrollar la vida mejor, más grande de lo que me puedo imaginar, voy a hacer eso para el resto de mi vida. Si lo único que tengo que hacer es escuchar que unas 20, 30, 40, 100, 200 personas que me digan no, solamente no. Todos digan no cuando yo cuente a 3. 1, 2, 3. No. Perfecto. Todavía estoy respirando. Yeah. I'm still alive. It's all good. ¿Me entienden? Yes. Porque mis glial cells están desarrolladas. Le voy a decir que es el estado más importante. Es cuando ya no le importa. Le voy a decir, cuando usted puede decir, no me, cuando usted puede decir, no me importa lo que digas, todavía lo voy a hacer. Cuando usted puede decir, no me importa cómo te sientas, todavía lo voy a hacer. Es una está liberado. Oh my goodness. El problema es que para muchos aquí, su piel todavía está muy delicada. Todavía le importa lo que piensan personas que realmente no le caen bien. ¿Me entiendes? Y el momento que usted diga, I don't care what you think, I don't care what you say, I will be great regardless. El momento que usted diga, no me importa qué piensas, no me importa qué digas, voy a revisar mi destino. Eso es cuando ustedes saben que sus glíos se han desarrollado. ¿Están de acuerdo? Eso es cuando usted sabe que no importa el fracaso. Mire, México va a ser el país más fuerte de Young Jerry. Escúchenme, México va a ser el país más fuerte de Young Jerry. México va a ser el país más fuerte de Young Jerry. Y el grupo que va a estar arriba de todo el país va a ser los patanos, se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Saben por qué? Porque no vamos a parar hasta que logremos lo que queremos. Porque no nos importa. Dígame, no nos importa. Fuerte. No nos importa. Y una vez que logremos esa mentalidad, yo le digo, cuando usted realmente viva con esa mentalidad, prospectar se va a hacer fácil, escribir se va a hacer fácil, lograr sus metas se va a hacer fácil, desarrollar un grupo se va a hacer fácil. Usted se va a hacer tan atractivo, súper atractivo. No es cuántas veces se caigan, es cuántas veces se van a poder levantar.